buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es jueves 22 de febrero. Nuestra sociedad está llegando a extremos difícilmente imaginables. Se ha montado un auténtico escándalo por lo que han visto: la obra censurada en Arco. Una obra que hace apología de delincuentes, de terroristas, de agresores. En cambio, Alba Vila, buenas noches, del pregón blasfemo de Santiago de Compostela nadie dice nada. Muy buenas noches, Gonzalo. Es un pregón pronunciado por un humorista que, bajo el pretexto del humor y de la libertad de expresión, se refirió a los huevos del apóstol Santiago, ridiculizó a la Virgen del Pilar y vinculó el relato a alusiones sexuales. Palabras en un acto financiado por el Ayuntamiento por 2.500 euros. Para entenderlo bien, se ha vetado una supuesta obra artística que hacía apología de los peores delitos que hay en nuestro país, que alardeaba de delitos de terrorismo, de odio, de violencia, de intimidaciones, y por el delito de Santiago de Compostela, contra las conciencias, contra la libertad religiosa, fomentando el odio al cristianismo, eso pasa absolutamente desapercibido. ¿Es comprensible? Repasamos el resto de la actualidad de nuestro sumario. Manifestación multitudinaria en toda España contra la pírrica subida del 0,25% en materia de pensiones. Los manifestantes jubilados exigen una pensión digna y una subida acorde con los tiempos que corren. En este informativo vamos a repasar cómo la izquierda ha querido hacer suya la lucha y las sensaciones que tienen los ciudadanos a pie de calle. El humorista gráfico Antonio Fraguas, más conocido por todos como Forges, ha fallecido esta madrugada en la clínica de la Fundación Jiménez Díaz tras combatir una enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017. Muere a los 76 años de edad después de una carrera marcada por el humor inteligente e incisivo. Al final de este informativo veremos algunas de sus viñetas más destacadas. En página internacional, Donald Trump apoya armar a los profesores de su país para evitar que se produzcan matanzas como la sucedida en Florida hace unos días, que se llevó la vida de 17 personas. La propuesta del presidente estadounidense pasa por elevar la edad mínima para poder tener un arma y dotar a los profesores y trabajadores de los centros educativos de las mismas. Las bajas temperaturas vuelven a nuestro país, ya que una nueva ola de frío siberiano amenaza a España. La masa de aire gélido ya ha sido bautizada con el nombre de Siberiana 2018 y los meteorólogos estiman que podría afectar a partir del lunes a 18 provincias de 9 comunidades, dejando los termómetros con temperaturas de 6 grados bajo cero y de menos 24 en la zona de los Pirineos. Lo ven en sus pantallas, manifestaciones multitudinarias en toda España por la subida pírrica del 0,25% de las pensiones. Los jubilados han salido a las calles y a las principales plazas de todo el país durante el día de hoy para protestar por unas pensiones que consideran indignas. La protesta la ha convocado la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la secundan diferentes colectivos como los principales sindicatos de nuestro país. Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla son solo algunas de estas ciudades en las que incluso se han vivido momentos de mucha tensión. En Madrid, los pensionistas han llegado a rodear el Congreso de los Diputados. Con las manos en alto, a gritos de ladrones, somos pensionistas, no terroristas, los manifestantes han provocado el corte de la carretera de San Jerónimo, llegando hasta la Plaza de las Cortes, rompiendo el cordón policial y postrándose ante las puertas de la Cámara Baja, bloqueando su entrada. ¿Qué piden los pensionistas? ¿Cómo han reaccionado los políticos que se encontraban en el Congreso de los Diputados? Repasamos todos los detalles. 22 de febrero. Hoy ha sido el día en el que miles de pensionistas han salido a la calle para reclamar un sistema de pensiones digno. Barcelona, Bilbao, Zaragoza, La Coruña, Pamplona. Las concentraciones se han multiplicado en varias ciudades, pero ha sido en Madrid donde cerca de 1 millar de jubilados han conseguido cortar el tráfico en la carrera de San Jerónimo. Es más, han conseguido incluso bloquear la entrada principal del Congreso de los Diputados después de que rompieran un cordón de seguridad improvisado por la Policía Nacional. Lo único que piden es una pensión digna y una subida que vaya acorde con los tiempos, porque dicen que su poder adquisitivo se ha reducido estrepitosamente. Estamos ya prácticamente perdiendo adquisitivo ya hace unos cuantos años, 4 años. Y si esto no se soluciona,
como ahora dice la Villalobos, que duramos muchos años viviendo, pues nos tendremos que morir para que se queden ellos con las pensiones. Y claro, no solamente nos quitan el dinero, que además nos quieren quitar la dignidad. Lo único que pedimos nuestros derechos, que tenía que haber sido el primer año, no el cuarto, que se han metido muchos millones de bolsillo para ellos. Al grito de somos pensionistas, no terroristas, vergüenza, ladrones o hasta las pensiones nos quieren robar, los jubilados han querido defender no solo lo suyo, sino también lo poco que va a quedar para los más jóvenes, porque dicen que el gobierno ha saqueado la hucha de las pensiones. Que yo me arreglo con lo poquito que tengo, pero sí sé que hay gente que no se arregla y que lo está pasando muy mal y que se mueren por no tener dinero para calefacción. Tienen que poner aparatos que se les estropea y se les queman las casas. ¿Eso es justo en un siglo XXI, en una España maravillosa? Pues perdone, señor, a quien corresponda. No es justo. Veo a personas que están muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, claro, por lo menos subirles un poco, porque vamos, subirle 1 euro, o 1 euro al año, o 2 euros, es que eso es una vergüenza. Es que no había ni ponerlo siquiera. Yo desde luego no lo veo bien. ¿Y qué dicen los políticos que estaban en el Congreso? Pues la izquierda no ha dudado en hacer suya la lucha. Esto es lo que ha dicho Pablo Iglesias, que van a dejarse la piel frente a un gobierno sordo y negligente para lograr unas pensiones dignas. Y la número 2 de Podemos, que quien ama a su país no pide a los pensionistas que ahorren, garantizan pensiones públicas. Por su parte, Pedro Sánchez dice que el PSOE trabajará para que el gobierno de Rajoy cumpla con su deber. ¿Tienen miedo ustedes a quedarse sin pensión? Nuestra compañera Julia López ha salido a la calle para conocer de primera mano cuáles son las sensaciones de los ciudadanos. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Que las pensiones tienen que ser públicas. Necesitamos que nuestros impuestos estén a nuestro servicio de la ciudadanía y no para llevárselo los políticos a sus cuentas en Suiza. El Estado debería cubrirlo, pero viendo cómo están las cosas, pues parece que está un poco complicado. Sí, yo lo tengo desde hace unos 4 años. No. ¿No te lo has planteado? No. Son las pensiones públicas, son las que el sistema lo tenemos organizado entre todos y, oye, habrá que presionar a los políticos para que lo solucionen en algún momento. Me lo estoy planteando, pero no sé qué haré. Hombre, claro que me lo he pensado. De momento no puedo ahorrar porque con el sueldo que tengo y trabajo de lunes a sábado, incluidos festivos, y me pagan exactamente lo mismo, no puedo ahorrar. No garantiza que haya pensiones para cuando yo me jubile. Entonces creo que es una buena forma de invertir. ¿Quién promete que dentro de 30 años va a seguir existiendo ese fondo de garantía? No me fío, me jodan los dineros debajo del colchón. O sea, ahorrar, ¿no? Exacto, exacto. Como los antiguos, como dices. Debajo del colchón los dineros, ya está. Más asuntos de índole social, porque hoy se ha producido un importante varapalo de la justicia europea a las madres embarazadas. El Tribunal de Justicia de la Unión considera que la legislación española que permite el cese, el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo, es decir, de un ERE, no es contraria, dicen, al derecho europeo. Todo ello con un importante matiz, siempre y cuando, dice el tribunal, el despido no esté relacionado con el embarazo en sí y la empresa comunique por escrito los motivos justificados de despido. En noviembre de 2013, Bankia notificó a una trabajadora embarazada en ese momento la rescisión de su contrato en el marco de un despido colectivo. La justificación de la empresa fue que la provincia en la que trabajaba la afectada necesitaba un ajuste de plantilla y en la valoración del desempeño de las tareas de los empleados ella había obtenido una de las notas más bajas. La extrabajadora denunció su despido aludiendo que era ilegal, ya que estaba en estado de gestación cuando le fue comunicado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está de acuerdo. Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro plató a José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios Sindicales de Uso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nada, bueno, en primer lugar, hablamos de las pensiones. ¿Qué le parece la movilización de centenares de pensionistas en toda España hoy protestando por las pensiones, dicen, de miseria? Bueno, sobre todo lo que es de miseria es la subida de las pensiones que plantea el Gobierno para este ejercicio. Ese 0,25 con un IPC que hemos terminado el año pasado en torno por encima del 1,1, supone una pérdida real de poder adquisitivo. Si a eso le añade subidas de cosas muy básicas para cualquier ciudadano, incluidos los pensionistas, como es que hay que encender la luz, como que hay que encender el gas, y eso ha subido bastante más del 0,25, bueno, pues estamos acometiendo a estas personas a tener una situación un poco compleja, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de las pensiones se mueven en el tramo que está por debajo de los 1.000 euros y muchísimas por debajo de 800. Bueno,
pues no es fácil, ¿no? Es decir, más allá de que la prioridad por pagar una vivienda no la tengan, bueno, me parece que la subida es bastante miserable. Ahora, otra cuestión es dónde están las prioridades de un gobierno. Entonces, yo he hecho una estimación de lo que supondría el 0,25. Eso son algo más de 300 millones. ¿Solo 300? Sí, sí, poco más de 300 millones. Lo que es el incremento, el gasto en pensiones es mucho más, obviamente. Evidente, sí. Eso quiere decir que subir en torno al 1%, estaríamos hablando de algo más de 1.000 millones. 1.100, 1.200 millones. 1.200, regla 3. Sí. Ya está, arreglaríamos la situación, ¿no? Oiga, ¿cuánto nos cuestan las radiales? ¿Cuánto hemos perdido en Cataluña? Entonces, a mí lo que me parece, bueno, simplemente es una reflexión que este gobierno me gustaría que hiciese. Otra cuestión que yo me parece que es por qué se salen a la calle ahora estos, digo, los pensionistas, seguramente con todo tipo de razones, y no salieron en otros momentos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que aquí hay una utilización política también de esta situación que me parece que no habría que meterla. Primero porque al final parece que se olvidan de que buena parte del descenso de las futuras pensiones, y hablo de futuro, viene como consecuencia de la reforma que hizo el gobierno del Partido Socialista. Es decir, con la extensión del 65 a 67 de la edad de jubilación y con el ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 25 años. Eso implica una rebaja de la pensión futura en torno al entre el 20 y 25% cuando se culmine ese proceso. Oiga, ¿qué ha pasado? Eso fue fruto de un acuerdo, de agentes sociales con el gobierno de Zapatero. Y abrieron la puerta a lo que después aplicó el Partido Popular, que es el factor de sostenibilidad, que es que a partir de 2019, teniendo en cuenta la esperanza de vida, te van a bajar la pensión inicial. En torno a lo que se incremente la esperanza de vida, la pensión inicial va a bajar. Eso puede ser un 5% o por ahí. Y además tenemos otra situación, que es que no van a subir más del 0,25 hasta en tanto en cuanto el sistema se equilibre. Eso es. Bueno, oiga, pero eso lo abrió el gobierno socialista, Y luego el PP lo remató. Alba. Dicen en su lema principal que quieren unas pensiones dignas. A su juicio, ¿cree que las pensiones en España son indignas? Hombre, no, las pensiones en general no son indignas en España, digo, en general. Digo, por un dato muy sencillo. Es decir, la media en la OCDE de las pensiones está en torno al 48%, no llega al 50% de la última nómina. En España está en torno al 81%. Digo, que ese es el dato, claro. De la última nómina, De la última nómina. Es decir, la que se ha cobrado a los 64 años y 12 meses. Eso es. Entonces me parece que desde ese punto de vista nuestras pensiones son, entre comillas, generosas. Otra cuestión es que digamos cuánto vale esa pensión. Y seguramente un pensionista español no puede ir a Alemania a comprarse un chalet en la Selva Negra, mientras que un pensionista alemán puede venirse a Mallorca y comprarse un chalet. Bueno, eso quiere decir que hay un tipo de situaciones que seguramente tiene que ver con el valor real de los salarios, ¿no? Y el poder de compra que puedes tener con ello. Pero digo que en principio las pensiones no son indignas. Lo que es indigno es la revalorización de las pensiones y cómo año tras año esas pensiones van a ir perdiendo poder adquisitivo, y por esta vía, junto con la de extender el periodo de cálculo, es decir, la combinación de todos los factores que hemos hablado antes va a llevar a que las pensiones, en vez de estar en torno al 80-81% de la última nómina, pasen a esa media de la OCDE, al 50%. Y eso sitúalo en el año 2026, 2027, es decir, dentro de 10 años. Una cuestión más de las pensiones, porque las reivindicaciones que hemos visto estos días piden que las pensiones, digamos, suban a 1.080 euros de media y que la edad de jubilación se vuelva a retrasar a los 65. Ojo, que el presidente del Círculo de Empresarios dijo que los 67 ya se quedan cortos y que hay que ir mirando a los 75. Bueno, yo no sé, yo creo que lo que hay que ver es poner un poquito de sentido común, ¿no? A ver, ¿cómo se hace eso? Sí, con mucho cuidado, quiero decir, vamos a ver, no todas las profesiones son iguales, y hay gente que con 70 años puede estar perfectamente para trabajar y hay gente que con 64 puede estar hecho polvo para trabajar, ¿no? Por tanto, yo creo que no es bueno el café para todos, hay que ver qué tipo de profesión y sobre todo el carácter voluntario. Es decir, que una persona voluntariamente, porque se encuentra bien, porque está conforme con el trabajo que hace, pueda prolongar voluntariamente su edad de jubilación y eso tenga una compensación. Es como cuando uno no tiene accidentes con el coche, la compañía de seguros te bajan, ¿no? En este caso, si yo me jubilo más tarde, usted prémieme en mi futura pensión. Y por tanto ese factor de voluntariedad sería importante que se mantuviese, ¿no? Y a partir de ahí, factores que determinen en función de qué tipo de profesión
puede adelantarse o no, o puede anticiparse. Pero lo que está claro es que una persona hoy en día con 65 años, hombre, está en la flor de la vida. Eso es verdad. Una última cuestión sobre esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre las embarazadas. Dice que despedir a una mujer embarazada en un ERE, por llamarlo de alguna manera, como que no es ilegal y que es procedente. Esto para la conciliación, para el fomento de la natalidad, para la protección de la mujer embarazada, es nefasto, ¿no? Bueno, yo creo que se ha creado una situación demasiado alarmista respecto a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. A ver, pues aclare eso. Me parece que no modifica para nada la legislación española en esta materia y lo que venía siendo nulo sigue siendo nulo. Es decir, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que dice claramente que despedir a una persona embarazada o durante el periodo de gestación o durante el periodo de lactancia o durante la suspensión del contrato por maternidad, en esos supuestos el despido es nulo. Eso no ha cambiado. Lo que dice es, oiga, si estamos en un procedimiento distinto, no tiene nada que ver, que hay una selección, que se le ha comunicado, es decir, que hay unas causas objetivas para el despido, no pasa nada, eso no vulnera la normativa europea. No es una sentencia propiamente, aunque se denomine así. Es decir, lo que hace el Tribunal Europeo de Justicia es responder a unas preguntas, a unas cuestiones prejudiciales que formula el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y que le contesta diciendo, oiga, este supuesto no vulnera la normativa europea. Os pongo un ejemplo muy sencillo, para que la gente quede tranquila. Imaginemos una empresa donde hay una persona embarazada, otra persona que no está embarazada, pero la empresa cierra y hace un despido colectivo. Oiga, pues ya está, no pasa nada. Se cierra, se les indemniza y se acabó la historia. Digo, que no creemos una alarma donde no la hay. Es decir, la protección hacia la mujer embarazada sigue exactamente igual en nuestra normativa. Me parece que eso tiene que quedar medianamente claro. Yo creo que los titulares son muy alarmistas, pero lo que está claro es que si la causa... Vamos a ver, otra cuestión es, si yo voy a despedir a una persona que está embarazada, es desde qué momento sé que está embarazada o no. Y os pongo un ejemplo. Una compañía aérea, en los procesos de selección, hacía un análisis. No, para ver la salud de la gente. No, para ver la salud de los TCPs, no. Era para ver si están embarazadas o no. Y cuando detectamos, denunciamos, se acabó. Es decir, eso es una cosa seria y eso es lo que hay que abordar. Ha quedado clarísimo. Don José Luis Fernández, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y muy buenas noches. Más asuntos de índole económica. Repsol ha vendido el 20% de gas natural al fondo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por más de 3.800 millones de euros. La venta se da a un precio de 19 euros la acción. ¿Y quién va a pasar ahora a controlar la energética? Pues Criteria, que se mantiene como el principal accionista con un 24% del capital. Y hablamos ahora del grave, durísimo duopolio que se vive en nuestro país, porque hoy se ha producido un pequeño golpe a Atresmedia y a Mediaset. El Mercado Nacional de la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra las dos grandes compañías audiovisuales por prácticas abusivas de la publicidad en España. Así es, la retirada de publicidad de Radio y Televisión Española fue una decisión llena de muchísima polémica, y es que esa decisión del Gobierno estuvo condicionada a gestiones realizadas por el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casal, según el presidente de la tecnológica CED. Javier Pérez, cuando Radio y Televisión Española se quedó sin publicidad, tanto Atresmedia y Mediaset se repartieron la tarta publicitaria entre ambos. Mediaset llegando a tener el 41,9% de publicidad y Atresmedia un 43%. Son datos de 2016. Traducido en euros, el grupo de Mauricio Casal ha ingresado un total de 3.176.300.000 euros sin publicidad en Televisión Española. Por su parte, Mediaset ha recaudado otros 3.526 millones de euros desde 2010. El plan del Gobierno incluía que todas las cadenas se tendrían que financiar a Radio y Televisión Española con un 3% de sus ingresos anuales para compensar el hecho de que fueran a convertirse en las grandes beneficiadas de la desaparición de la publicidad de la televisión pública. Abrimos crónica del desafío independentista catalán porque casi 1 millón de euros es la cifra que los diputados habrían pagado, que la Generalitat de Cataluña habría pagado supuestamente a Unipost para repartir las tarjetas censales del referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo está investigando el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que, como saben, lleva las pesquisas de los preparativos del referéndum ilegal y ha pedido a entidades financieras información sobre 5 transferencias que una empresa determinada hizo a Correos. Porque, atención, se recibieron directamente estos millones de la Generalitat.
Y los medios afines independentistas ya no saben qué más hacer ante las decisiones que se toman desde la justicia española. TV3, la cadena pública catalana, ha insinuado que Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, recibe sobornos del Estado. És possible que no, eh? És a dir, és possible... També és possible una altra cosa, i és que l'Espanyol vagi i li doni 2 milions d'euros al jutge perquè faci el que ell volen. Això també pot passar. O que li diguin, et donarem 2 milions d'euros si fas això, o si no, li trencarem les cames a la teva dona. Y nuevos audios que salen a la luz. El diario La Vanguardia, una vez más, ha tenido acceso a las filtraciones, que contienen declaraciones del coronel de la Guardia Civil y coordinador de los 3 cuerpos policiales en el día del referéndum, Pérez de los Cobos. Duras declaraciones en su declaración ante el Tribunal Supremo, en las que afirma tajantemente que la dirección de los Mossos d'Esquadra facilitó así, directamente, la celebración del referéndum. María Matos, ¿qué más ha dicho? Buenas noches. Así es, buenas noches. Pues ha sido un interrogatorio que ha durado 3 horas, pero eso sí hay que matizar que Pérez de los Cobos ha estado como testigo, respondiendo a todas las preguntas del Tribunal Supremo. Pero vamos con el primer titular que ha dicho Pérez de los Cobos, y es que asegura que el dispositivo ideado por la dirección de los Mossos d'Esquadra era para cumplir las órdenes de evitar un referéndum, que era una completa estafa, dice, y que querían aparentar que en realidad estaban cumpliendo con las órdenes, pero en realidad no era así. Nos llevó a concluir que en realidad ese listado de 99 locales era una parte más de esta estafa, si se me permite la expresión, que supuso ese dispositivo. Es decir, lo que pretendían con eso era tratar de aparentar ante la autoridad judicial un aparente cumplimiento en parte de su auto, una hora en la que nosotros ya tenemos una constatación bastante fehaciente de la inactuación de Mossos d'Esquadra y de una actitud contraria a las órdenes que habíamos recibido. Pero no solo esto, sino que también revela cómo los Mossos d'Esquadra querían ridiculizar a la Guardia Civil al no avisarles de que había urnas atornilladas a las mesas de votación. Es decir, cuando los guardias civiles irían a esas mesas a retirar las urnas, se encontrarían con que estaban pegadas totalmente a la mesa y así que los allí presentes pues se mofasen de ellos. Patrulla de un determinado colegio pone en conocimiento de su sala de operaciones que la intención de los individuos que están allí concentrados, en el caso de que se personen las fuerzas de seguridad del Estado, era abrir un pasillo para dejarles pasar y hacerles llegar hasta unas urnas que se encontrarían atornilladas sobre la mesa para tratar de ridiculizarlos. Bueno, y sin duda otras de las declaraciones más impactantes que ha dicho Pérez de los Cobos es cuando asegura que la posición de Trapero y la del mayor de los Mossos estaba completamente alineada con la de Forn y también con la de Puigdemont, por lo que asegura que el día del referéndum ese dispositivo planeado por los Mossos, por la dirección de los Mossos, estaba encaminado totalmente a facilitar el referéndum ilegal. A esas horas de la mañana no había ninguna duda de que el dispositivo que se había articulado por los Mossos, por la dirección de los Mossos, estaba encaminado a facilitar el referéndum. Y ya por último, Pérez de los Cobos reconoce que no haya habido cargas policiales. Es decir, dice que tan solo intentaban cumplir con lo que eran pues el mandato judicial, pero dice que no había cargas policiales. El concepto de cargas no lo admito. No hubo cargas. Actuaciones policiales para cumplir el mandato judicial. Demoledoras, sin duda, las palabras de Pérez de los Cobos. Gracias, María. No te muevas, que creo que tienes más información que contarnos en los próximos minutos. Atención, porque 9 días le quedan a Marta Rovira para pagar la fianza de 60.000 euros. Es curioso que después del auto demoledor del juez Llarena contra Marta Rovira le haya puesto una fianza de 60.000 euros y creo que es de los primeros casos en los que les deja 10 días para poder pagarla. Como saben, se la puso para evitar su entrada en prisión. Las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural pretenden pagar la totalidad
de ese importe a la secretaria general de Esquerra. Sin embargo, piden que todos los simpatizantes con el separatismo se rasquen el bolsillo y ayuden a esta causa. A través de sus redes sociales han publicado las dos cuentas bancarias asegurando que quien defiende la democracia nunca camina sola. 2 meses y un día después de que se celebrasen las elecciones catalanas, la situación de bloqueo político en Cataluña continúa prácticamente igual. Ciudadanos ha registrado esta misma mañana en el Congreso de los Diputados que los huidos no puedan presentarse a las elecciones. Se evitaría de esta forma el bochorno de que los prófugos que evitan la justicia española pudieran estar en las listas electorales en caso de una nueva llamada a las urnas. Una iniciativa que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han apoyado y que pasa por la modificación del artículo 6 de la LORGE, incluyendo un nuevo supuesto de inelegibilidad. Y la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado a Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, que convoque un pleno de investidura para el próximo martes que desbloquee la situación. Ciudadanos avisa que si no lo hacen, pedirán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Nosotros, como saben ustedes, hemos exigido en el Parlamento de Cataluña, porque así podemos hacerlo, un pleno del desbloqueo y la transparencia, y vemos cómo el señor Torrent sigue paralizando este pleno del desbloqueo. Por tanto, ya está bien de que el señor Torrent sea muy rápido para defender a Puigdemont, para ir a representar solamente a los partidos independentistas y que luego se haga el despistado a la hora de convocar el pleno del desbloqueo y la transparencia. Bueno, Jordi Sánchez o Jordi Turull son las opciones finales que baraja Carles Puigdemont para que sean investidos como presidente de la Generalitat y así formar un gobierno operativo en Cataluña. Eso sí, él lo controlaría todo desde Bruselas y después de que él haya sido, insisto, investido de una manera simbólica, que no legal. Se van conociendo poco a poco los planes del presidente huido, pero ya públicas y manifiestas las numerosas brechas que separan a Esquerra y a Junts per Catalunya y sus continuos intentos en vano para ponerse de acuerdo. Hoy hemos conocido que la ruptura es aún mayor. Desde las filas de Esquerra Republicana se plantean que sea su líder, Oriol Junqueras, quien se erija como nuevo presidente de la Generalitat una vez que Puigdemont ha dado ese paso atrás. Aunque desde fuentes de la organización republicana nos confirman que es una propuesta que todavía no se ha puesto encima de la mesa. Peticiones para acercar a los separatistas encarcelados hasta las prisiones catalanas. Después de que la pasada semana Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona aprobase una declaración de apoyo internacional a los presos, ahora pide que se les permita estar en una cárcel de la región. La alcaldesa ha afirmado que esta idea no tiene nada que ver para nada con el apoyo a la independencia. Dice que se basa en la defensa de los derechos humanos. Y ojo, porque es una propuesta que también apoya Miquel Iceta, el líder socialista catalán, que incluso dice haberse reunido con los familiares de los encarcelados. He estat amb familiars de presos. El que passa és que no he cridat a la premsa. Y ya está, y no diré més. Bueno, y un último apunte de la crónica independentista, porque, atención, porque es Ada Colau, la alcaldesa de Podemos, la expresidenta de la plataforma de afectados de la hipoteca, la que está en contra de la propiedad privada, la que fomenta la ocupación en Barcelona. Pues es Ada Colau, como les decía, la que está promocionando y fomentando en Barcelona el Congreso Internacional del Móvil. Lo hace para que se siga manteniendo a pesar de que todavía tiene 5 años más de contrato hasta 2023. Sin embargo, la inestabilidad política de la región está haciendo temblar las bases de este acuerdo porque genera dudas en los organizadores. Todo depende de la edición de este año, que lleva desde el 6 de febrero hasta el próximo, desde el 26 de febrero, disculpen, hasta el próximo 1 de marzo. Ada Colau se echa en brazos del turismo. La alcaldesa de Barcelona ha dejado atrás su posición en contra de los turistas que defendió el verano pasado. La razón no es otra que la celebración de la 13ª edición del Congreso Mundial de Telefonía Móvil que acoge la capital catalana entre el 26 de febrero y el 1 de marzo. Aunque hay un contrato de 5 años más con los organizadores de la feria tecnológica, la sensación es de incertidumbre, pues la crisis política catalana ha provocado que la continuidad del evento dependa de lo que ocurra este año. Prueba de ello es la actitud de Colau, que ha pasado de censurar el turismo a promocionar la ciudad golpeada por la huida de empresas, pero también por el propio turismo, que ha caído hasta un 20% en el último trimestre.
La presente edición del Congreso Mundial de Móviles prevé alrededor de unos 108.000 asistentes, la misma cifra que el año pasado, procedentes de alrededor de 200 países y que generará un impacto económico de 471 millones de euros. Colau sabe que si el Congreso Mundial de Móviles abandona Barcelona, será en parte un palo a su gestión como alcaldesa de la ciudad. Bueno, Esquerra Republicana ha vuelto a hacer el ridículo. Después de sus múltiples numeritos en el Congreso de los Diputados, con impresoras, con las esposas, siendo uno de los diputados que más se ausenta a las sesiones en el Congreso, el más absentista, hoy Gabriel Rufián ha defendido en el Congreso de los Diputados retirar la Cruz de San Andrés, símbolo de los tercios españoles, por ser, dice, un elemento franquista. Sus argumentos para esta propuesta estaban plagiados literalmente de la Wikipedia. Ha sido un diputado de Ciudadanos el que ha sacado los colores a las filas republicanas. Vean el momento. La Cruz de San Andrés, en su variante de la Cruz de Borgoña, forma parte de los ejércitos de España desde 1506 y vino de la mano de Felipe el Hermoso. Miren, en este cuadro, obra de nuestro pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, que representa la batalla de Rocroi, acontecida en 1643, pueden ver cómo aparece ya la Cruz de San Andrés en su forma de la Cruz de Borgoña. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, Alba. Gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Qué es la Cruz de San Andrés? Bueno, la Cruz de San Andrés la trae Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, cuando se casa con la hija de los Reyes Católicos, Juana de Castilla. Ojo, si vais a Tordesillas no se os ocurra preguntar por Juana la Loca porque os corren a gorrazos y con razón. Bien. Cuando se casa con Juana de Castilla, él trae la Cruz de Borgoña, que era el emblema, uno de los emblemas de la Casa de Habsburgo, lo trae a España y se incorpora a través del matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana de Castilla, la hija de los Reyes Católicos, se incorpora a la iconografía de la corona de España. Y a partir de ahí se alza, a partir de 1506, se alza como la bandera oficiosa de España. España no tenía una bandera oficial, pero es la acción de los tercios españoles en Europa la que hace de la Cruz de Borgoña, de las aspas de Borgoña, de la Cruz de San Andrés en definitiva, la que hace sobre campo blanco las aspas de Borgoña en rojo, la cruz, sí. La que hace de esas aspas, de la Cruz de Borgoña, la bandera oficiosa de España, al ser la bandera de los tercios. Es también la bandera que corona los mástiles de la entonces todopoderosa flota militar española. Y no se cambia hasta el siglo XVIII, con Carlos III, que arría esa bandera para izar la roja igual. Entonces, ¿por qué dicen desde Esquerra Republicana que es franquista? ¿Para qué la usó Franco? Bueno, vamos a ver, Franco no la usó para nada. Para nada. La Cruz de Borgoña, que hoy está es el emblema el identificativo de las aeronaves militares españolas, es la que llevan todos los aviones militares españoles en el timón de cola, en una versión en negro sobre fondo blanco. La Cruz de Borgoña es a la vez la bandera de los requetés. También de los requetés catalanes. Los tercios de Montserrat llevan la Cruz de Borgoña. Es la bandera del requeté desde el siglo XIX, cuando empiezan las guerras carlistas. Esa es la bandera que hacen suya los requetés, los carlistas. Y por lo tanto, esta señoría, Rufián, pues que, si me permites, querido Gonzalo, no hubiera aprobado el examen de ingreso de bachillerato que hacían los chicos de mi edad, pues, en fin, identifica la Cruz de Borgoña con... No sabe lo que es un requeté, tampoco. Pero claro, como durante el régimen franquista la bandera de los requetés fue también una bandera muy ondeada, junto a la roja igualda y a la roja y negra de la Falange, pues él identifica a la Cruz de Borgoña con una bandera franquista. Y es una bandera que viene desde el 1506. Eduardo, además de esto, ¿qué otros símbolos se han atribuido a Franco, pero que vienen desde hace mucho tiempo atrás? Pues, por ejemplo, el águila de San Juan. El águila de San Juan, España es un país consagrado a San Juan. El águila de San Juan es el símbolo de los Reyes Católicos. No confundir con el águila imperial, que es el águila bicéfala, la que está en Toledo. La águila de San Juan la elevan los Reyes Católicos a símbolo de la nación.
nación que ellos acaban de reunificar con la expulsión del último representante de la dinastía nazarí de Granada en 1492. Bueno, pues esa también es un águila que bueno, pues los rufianes varios que hay en el Congreso de los Diputados pues identifican con un símbolo franquista, porque Franco cogió el águila de San Juan y la hizo escudo nacional. Otro de los símbolos que también han identificado con el régimen de Franco es el yugo y las flechas. El yugo y las flechas está en el escudo de los Reyes Católicos. A los pies del águila está el haz de flechas, que simbolizan para los Reyes Católicos la acometividad, el espíritu de combate de los ejércitos cristianos de España frente al musulmán, y el yugo que para los Reyes Católicos bueno, pues es el símbolo de la unidad del Reino de España. Entonces, ellos también dicen que el yugo y las flechas los rufianes varios que hay en el Congreso y que pueblan lo demuestran ellos, la ágrafa izquierda española, pues dicen que es un símbolo franquista y es un símbolo de los Reyes Católicos, ni más ni menos. Ha quedado clarísimo. Eduardo García Serrano, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Más asuntos. Nos vamos hasta Castellón porque, atención lo que van a ver, en medio de la polémica lingüística, el ayuntamiento de esta localidad de Castellón ha enviado a los padres de los hijos recién nacidos una carta para, ojo, que valencianicen los apellidos de sus hijos. En esta misiva se asegura que comenzar en valenciano es comenzar con buen pie, es su vida, es nuestro futuro. Y se añade, podéis poner a vuestros hijos un nombre en valenciano y aprovechar para adecuar las posibles grafías castellanizadas de vuestros apellidos. Ver para creer, pero tienen el documento ahí delante. Tenemos conexión con el diputado del Partido Popular por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Bueno, cuéntenos, ¿qué pretende el ayuntamiento con esta sorprendente carta que no acabamos de creernos? Bueno, al parecer lo hemos descubierto esta semana el Partido Popular y Begoña Carrasco, la portavoz, y lo hemos denunciado, pero venía sucediendo desde hace algún tiempo, y no solo en el Ayuntamiento de Castellón, sino en unos cuantos ayuntamientos, y lo que se le dice en esa carta, que es casi intimidatoria para un padre, escrita exclusivamente en valenciano, es que si hablas valenciano, naturalmente tu hijo ha de hablar valenciano y tienes que dirigirte siempre en valenciano, pero si eres castellano hablante, cosa que sucede con el 60% de los padres de la provincia de Castellón, entonces también debes dirigirte a la guardería para que a tu niño le hablen solo en valenciano, los juguetes y los libros deben buscarse en valenciano, deberías ponerle un nombre en valenciano para que se sienta integrado, y la escolarización posterior debería hacerse también en valenciano. Incluso te dicen que busques relacionarte con personas que hablen naturalmente en valenciano para que al niño le hablen siempre en valenciano. Lo cual, si fuese voluntariamente, a nosotros nos parecería razonable, cada uno que hable como quiera, pero naturalmente en una carta oficial que reciben los padres y que se excluye por completo al castellano, y se habla de una lengua única, pues naturalmente nos parece un auténtico atropello. Y señor Barrachina, muy brevemente, ¿cuál ha sido la acogida en la ciudad ante esta medida? Bueno, lo cierto es que no estamos seguros de cuántos vecinos lo han recibido. Esta semana se tuvo conocimiento y se produjo la denuncia. Habían ayuntamientos, dos incluso, que tienen actuales alcaldes en minoría del Partido Popular, que tenían antiguos convenios. Se trata de una especie de fundación llamada Viva, que nació al parecer con un origen aparentemente inocente de dar la bienvenida a los niños en valenciano, y parecía una cosa razonable porque te llegaba un regalo para el niño y hubieron alcaldes tentados, hasta que esto va girando, y va girando con motivo del cambio de gobierno. Cabe decir que el concejal de Compromís, que es una versión de Esquerra Republicana en la Comunidad Valenciana, que ha salido a defenderlo, estuvo manifestándose en favor de la independencia de Cataluña y en contra de la aplicación del 155. Y desgraciadamente Castellón, que es una provincia acogedora donde cada uno habla con libertad, ahora hay una presión de exclusión y de monolingüismo extraordinario. Hoy, de hecho, se está celebrando a esta misma hora, por la tarde, un pleno en el Ayuntamiento de Castellón, donde uno de los puntos era
la supresión de la denominación en castellano de la ciudad y solo podría ser Castelló. Finalmente lo han retirado del orden del día, pero bueno, es un suma y sigue constante, ya no solo con el tema, con la cuestión lingüística, sino también con la cuestión religiosa, con las tradiciones y con los himnos. En los últimos meses vivimos una auténtica espiral de sometimiento nacionalista, tanto de Compromís señor Barrachina, como del Partido Socialista. Don Miguel, que muchísimas gracias por haber atendido una vez más a las cámaras de Intereconomía. Gracias y buenas noches. De Castellón nos vamos hasta Barcelona porque nos estamos preguntando, como saben ustedes, el Tribunal Constitucional ha tumbado algunos artículos de la polémica Ley Wert, entre otras esa que establecía que si unos padres no podían educar a sus hijos en la lengua que quisieran, en este caso el castellano, en la escuela pública catalana, les iba a becar con en torno a 6.000, 8.000 euros para que pudieran hacerlo en una escuela privada. Y ese dinero que el Estado pagaba después se lo facturaban, por llamarlo de alguna manera, a la Generalitat. Pero el Tribunal Constitucional ha tumbado este polémico artículo de la ley. ¿Qué va a ocurrir ahora con esas familias que se han acogido a las becas Wert? ¿Deben volver a la inmersión lingüística, a la escuela pública? ¿Deben sufragarse ellos la escuela privada? Para hablar de todo ello tenemos conexión con uno de los padres que se acogió a esta ley, Agustín Fernández. Señor Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿usted se acogió a estas llamadas becas Wert? ¿Cómo fue su caso? Bueno, yo llevaba a los niños a un colegio concertado y entonces pedí la escolarización bilingüe y bueno, montaron un show en la puerta del colegio con 1.000 personas manifestándose y entonces pues claro, la situación era complicada y entonces tuvimos que salir del colegio y fui a un colegio privado. Y bueno, me enteré de que existía esta posibilidad de tener una compensación económica por el hecho de que no es posible escolarizar a los niños en una proporción razonable en castellano y lo llevamos a un colegio privado. ¿Está este colegio privado, señor Fernández? ¿Perdona? ¿Cuánto cuesta este colegio privado? A ver, aquí estáis hablando de 6.000 euros o incluso más. En realidad este año la compensación consistía en 4.700 y pico euros. O sea, hay un ratio dependiendo de lo que le cuesta a cada autonomía escolarizar a un niño. Sí. Y entonces el año pasado eran 5.200 y este año ha bajado, ¿no? Porque la Generalitat destina menos dinero este año per cápita que el año pasado. Entonces, 6.000 euros no es real, son pues 4.700. 4.700. ¿Y ahora qué va a hacer? Cuando un niño en un colegio de estos, ten en cuenta que normalmente se tienen que quedar a comer y demás, te sale entre uniformes y demás, normalmente no están al lado de casa como un colegio normal, autopistas. Te sale como unos 10.000 euros al año por niño. Yo tengo 2. 10.000 euros. Es decir, que tiene que pagar usted una diferencia de 5.300 euros por niño. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Se ha tumbado esto, con lo cual ahora esos 10.000 euros los deberá pagar usted íntegramente. ¿Se ha planteado qué hacer? ¿Si volver a la escuela concertada o pública o seguir en el privado? No, a ver, cada caso es diferente, ¿no? Depende de las posibilidades económicas de cada uno y de la situación. Yo salí te digo, a mí me montaron una manifestación en la puerta del colegio y tuve que salir del círculo, digamos, público, ¿no? Porque la escuela concertada, al fin y al cabo, recibe dinero de nuestros impuestos y entonces actualmente pues pago un colegio privado y también pago con mis impuestos un sistema público que no puedo utilizar. Eso es. Entonces no voy a entrar en ese círculo, entonces pues bueno, lógicamente usted en el privado, ¿no? Exactamente, seguir en el privado lógicamente es un roto para cualquier economía, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ánimo, señor Fernández, a ver si viene usted y le vemos un día en persona, le conocemos aquí en el Plato del Gatalagua o de cualquier otro programa de esta casa para poder debatir de este interesante asunto, la educación y la no libertad de los padres para poder educar a sus hijos como quieran. Gracias y buenas noches. Un placer, gracias.
El socio de Jaume Rouras, Tacho Benet, el que ha sido el que finalmente ha comprado la polémica obra de Arco titulada Presos Políticos. La obra, como saben, que tenía un precio de salida de 80.000 euros masiva, es decir, unos 96.000, antes de que fuera retirada ayer por la mañana, aunque ha asegurado el propio Benet que la ha comprado por una cuantía un tanto menor. Va a ceder, por tanto, el propio Benet la composición de estas 24 fotografías pixeladas a cualquier galería interesada que esté dispuesta a exponerla, pero él pretende hacerlo primero en Lérida. La alcaldesa de Gerona, Marta Madrena, ha sido una de las primeras en agradecer a Tacho Benet a través de su perfil de Twitter. Dice que gracias en nombre de la libertad de expresión y de la artística. Sería un honor por Gerona exponer la obra censurada de Santiago Serra. Presos políticos, dice, también solo con ciudadanos críticos pueden progresar las sociedades. Esos son imprescindibles la educación y la cultura. Estas 24 fotografías están pixeladas, pero aún así por la descripción de las imágenes se puede reconocer fácilmente quiénes son los protagonistas. Y ya les digo yo que se hace apología del delito. Son todos o casi todos personas condenadas por delitos de terrorismo, como por ejemplo las personas que pusieron una bomba en la Basílica del Pilar. Están los agresores de los guardias civiles de Alsasua. Es decir, que no son delitos menores, son fotografías que ensalzan a delincuentes de la peor calaña de nuestro país. ¿Con qué otros presos o delitos María Matos compara a Junqueras, en este caso, y a Sánchez? Pues si todos están condenados, son especialmente pertenecientes a bandas terroristas, etarras o incluso algunos que incluso han dejado tetrapléjico a un agente de policía. Hemos destacado a los presos que más nos han llamado la atención. El primero, ahora lo vamos a ver, se llama Alfon. El autor de la obra dice que fue a la cárcel 4 años por tenencia de explosivos mientras participaba en una huelga general y que la bolsa incautada por la policía no tenía sus huellas. Lo cierto es que no ha ido a la cárcel por su ideología, sino por portar una bomba, por tener explosivos. El siguiente en la exposición es Andrés Bódalo, el concejal de Podemos, condenado por agredir a un edil socialista en una manifestación. Aquí el autor de la obra dice que ha sido una supuesta agresión, ya que solo hay vídeos de cómo intenta mediar ante el alboroto. Pero lo cierto es que la sentencia dice que es el autor de un delito de atentado con agravante de reincidencia, es decir, que no era la primera vez y que también es responsable de una falta de lesiones. Los siguientes que vamos a ver en la exposición son Arnaldo Otegui y sus compañeros. En la obra se dice que publicaron un documento porque querían abrir un debate político, pero la realidad de su condena dice que lo que intentaban hacer era refundar el partido ilegalizado de Batasuna, es decir, el brazo político que apoyaba a la banda terrorista ETA. Y vamos a ver con quién más compara Junqueras y les tilda de presos políticos. Por ejemplo, a Rodrigo Lanza, un chileno condenado a 5 años por dejar tetrapléjico a un guardia urbano en Cataluña al tirarle piedras. En la fotografía dice que no había pruebas de ello. Pero es que además este hombre está siendo juzgado por presuntamente haber matado a Víctor Lainez en Zaragoza, un hombre que llevaba unos tirantes de la bandera de España. Y en el número 25, según el Presos Políticos, tenemos a Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, perteneciente a Straight Edge Madrid. En la obra, su autor dice que se les acusó sin pruebas de ser una organización terrorista. En la nota de prensa de la policía dice que había atacado sucursales bancarias y que también tenía material para fabricar explosivos. Los siguientes son los 3 detenidos en Pamplona el año pasado. En la fotografía se dice que fueron acusados de desórdenes públicos con supuesto carácter terrorista en una manifestación. Pero la realidad, la magistrada de la Audiencia Nacional dice que realizaron la protesta para alterar el orden constitucional y la paz pública. Además, en el auto constata que portaban sacos con piedras y también material pirotécnico. Los siguientes, a los que tilda de presos políticos, son 8 radicales que fueron condenados por pegarle una paliza a 2 guardias civiles, los agresores que comentábamos antes, y a sus parejas en Alsasua, tan solo por el hecho de serlo. Pero en la obra tan solo dice que fue una trifulca nocturna. Ahí lo leen. Y ya vamos terminando con Alfonso Lázaro y Raúl García, los 2 famosos titiriteros, acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo y de atacar derechos y libertades públicas. En la obra tan solo se dice que en la función había una pancarta con el mensaje Gora Alca ETA. Y ya por último, también aparecen Mónica Caballero y Francisco Solar. En la obra Sierra dice que con falta de pruebas se persiguió operaciones de terrorismo
terrorismo anarquista. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues la Audiencia Nacional dice que les ha condenado por poner una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza, es decir, delitos de lesiones terroristas y también delitos terroristas. Gracias, María, y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en el Congreso de los Diputados, disculpen, el Partido Popular ha visto cómo se ha rechazado su ley LGTBI. Saben ustedes que hace un par de meses Podemos presentaba la suya propia, una ley absolutamente totalitaria, donde se invadía la libertad de toda persona y se inculcaban determinados derechos, se inventaban nuevos, etcétera, etcétera. Como saben, el PP se ha quedado solo en la defensa de su texto, que era algo más light que el de Podemos, pero también conculcaba muchas defensas individuales. No sé si podemos escuchar algunos de los rifirrafes que se han producido en la Cámara Baja. Vamos entonces a preguntarle una valoración a Rocío Monasterio, secretaria de Relaciones Sociales de Vox. Rocío, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Rocío, ¿qué te ha parecido? Porque se ha tumbado esta ley que pretendía el PP, desde luego que era bastante menos mala que la de Podemos, pero no hay que engañarse por los titulares. La del PP también era liberticida. Claro, pero la ley que presentaba Podemos y que gracias a la abstención del Partido Popular en la anterior votación se ha debatido es simplemente una copia de la ley que ya aprobó Cifuentes en Madrid. Con lo cual, el Partido Popular lo único que ha hecho es unas enmiendas de maquillaje, yo me las he leído una a una, en que decían obviedades, pero no rebatían el argumento fundamental de la ley, de la introducción de la ley, que básicamente es decir que la identidad de género depende de nuestra voluntad y la podemos cambiar en el tiempo cuando queramos, y que un niño no nace varón o hembra, sino que es algo que depende del sentimiento de la voluntad. Esto no lo cuestiona el Partido Popular. El Partido Popular no tiene ninguna voluntad política de desmontar las leyes de la ideología de género. Y la prueba, que la primera ley que se aprueba es la ley en Galicia del Partido Popular, y que en Madrid hoy tenemos una ley que es igual de totalitaria, la ley de la señora Cifuentes, aprobada el 10 de agosto del año pasado, que la ley que estaba proponiendo Podemos. Ahora, ¿qué se pretende? Se pretende decir que el Partido Popular se ha opuesto con unas enmiendas. Lo que se pretende es engañar a sus votantes, engañar con titulares de prensa cínicos y falsos a los lectores, ¿no?, que reciben esta noticia. No hay ninguna voluntad de desmontar la ideología de género, y sí mucha voluntad de entrar a atacar la libertad de los padres y no dejarnos educar a nuestros hijos. Rocío, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Ya fuera con esta ley del PP, que ya no se va a debatir, sino con la de PSOE, la del Podemos, perdón, y las enmiendas que se aprueben, teniendo en cuenta que el 100% o el 99,9% del Congreso de los Diputados está formado por diputados que evidentemente son progresistas y que creen a pies juntillas en la ideología de género. Multas, sanciones, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos con esta ley de Podemos a lo mismo que ya nos enfrentábamos con la ley de Cristina Cifuentes aprobada, básicamente a sanciones de 3.000 o 4.000 euros administrativas si discrepamos de la ley, o por ejemplo si un director de un colegio decide que no quiere dar a los niños, a sus alumnos, esos contenidos por ser opuestos a los valores que cree que tiene que, o para lo que le han encomendado a esos niños en ese colegio, pues si se opone a dar esos contenidos es sanción administrativa. Esto es lo que dice la ley de Podemos, pero es lo que ya está pasando en Madrid. Además, medios de comunicación, a que puedan ser cerrados, puedan ser censurados todas aquellas publicaciones que pongan en cuestión la ideología de género. Por ejemplo, estas declaraciones que estoy haciendo yo hoy son sancionables. A mí me pueden multar. Todo es una ley totalitaria que lo que hace es perseguir al discrepante, y basada en unos criterios y en una valoración y en una concepción del individuo que es falsa y que es perversa y que no se corresponde con la realidad. La identidad de género no es algo científico, es una construcción cultural. Totalmente. Y me temo, Rocío, que a ti no te van a callar. A este medio de comunicación tampoco. Rocío, gracias y buenas noches. No, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Alba, nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10, como siempre, el gato al agua. Señores, ha sido un placer, gracias por su confianza. Las noticias vuelven mañana a las 8:30. Que pasen buena noche, adiós.
El último fin de semana del mes de febrero se va a caracterizar por una atmósfera estable pero bastante fría. Tendrán que salir abrigados porque vamos a ver la situación para mañana. Estas son las temperaturas máximas a lo largo del día. Como ven, se puede llegar a valores de 8 o 10 grados en zonas del tercio norte de la península, algo menos en la meseta superior, por supuesto valores más bajos en los sistemas montañosos, mientras que en el sur se alcanzarán 16-18 grados y en Canarias 18-20 y será la única comunidad en la que previsiblemente habrá lluvias. Pero estas temperaturas no tienen nada que ver con los valores nocturnos. Habrá heladas prácticamente en toda la mitad norte peninsular, exceptuando la zona costera del Cantábrico. También habrá heladas en los sistemas montañosos del norte, del centro y del sur. Y como ven, viento de levante de moderado a fuerte en el área del estrecho. Pero la estabilidad, como decíamos, es la nota dominante con cielos prácticamente despejados. Pero insisto, ambiente frío. En la jornada siguiente las cosas varían muy poco. Seguimos con valores de 10-11 grados a orillas del Cantábrico, algo más bajos en la meseta norte, en las horas centrales del día. Bancos de niebla que pueden aparecer también en la meseta castellano-leonesa y en la cuenca del Guadalquivir sobre todo. Lluvias de nuevo con vientos de componente sur, que son los que producen las precipitaciones en las Islas Canarias, vientos moderados de componente este en el Cantábrico y también vientos, aunque aquí no esté reflejado, de levante en el área del estrecho. En Baleares, cielos parcialmente nubosos, pero no habrá precipitaciones. Tengan en cuenta de nuevo que habrá numerosas heladas y algunas del orden de 5 o 6 grados bajo cero, sobre todo en la meseta norte, la cuenca alta del Ebro y también en los sistemas montañosos de la mitad norte. Y terminamos la semana con una situación prácticamente similar. Cielos despejados en toda la mitad norte. Sí, hay una cierta variación, puesto que se ven nubes en el tercio suroeste y ahí puede haber alguna que otra precipitación, puesto que la borrasca que estará afectando a las Islas Canarias se puede acercar ya a esa zona, al suroeste peninsular. Siguen los vientos de componente este en el estrecho y en la zona atlántica de la comunidad andaluza y unas temperaturas que varían, como ven, entre 16 y 17 grados en el tercio sur peninsular, sobre todo en el sur de Andalucía, en Córdoba, en Sevilla, mientras que en el norte, pues del orden de 12 a 13 grados, es decir, suben un poquito, pero lo que no varía es el ambiente soleado, ni tampoco esas noches frías o muy frías, con mínimas del orden de 6 a 8 grados en algunas capitales de provincia.